No sé si van a apagar más la luz o si la van a dejar. No es sugerencia, solo pregunto, digo que no sé. Les damos la bienvenida a otra emisión más de los Conversatorios Michoacán. El día de hoy nos va a acompañar alguien que tiene 20 años, me dijo hace rato, 20 años trabajando este tema y bueno, es doctora por la UNICLA, se ha especializado dando talleres, cursos sobre este tema, principalmente el tema de violencia en algunas dependencias gubernamentales, en muchas partes. Y bueno, yo quiero que le den un aplauso a la doctora Jennifer Reynoso, por favor. Que venga para acá, para que la conozcan, para que se queden el día de hoy con lo que nos va a decir Jennifer. Muchas gracias, Jennifer, bienvenida. Gracias a ti. Y bueno, yo los dejo con lo que ella tiene que decirles, porque no hay nadie mejor para hablar de ese tema que ella, así que yo me voy a callar. Y bueno, los micrófonos son tuyos, Jennifer. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. De verdad agradezco su tiempo. Yo sé que tienen múltiples ocupaciones, pero también sé que si están aquí no es casualidad y espero que algo de lo que hablemos hoy les tome algún mensaje. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces y cada vez con mayor ahínco sobre la depresión y la ansiedad. Hoy por hoy son temas sumamente comunes, pero vámonos al grano. ¿Por qué las máscaras de la depresión y la ansiedad en los michoacanos? Yo tengo entendido que no todos los que están aquí son michoacanos, pero también sé que muchos de ustedes nos conocen, algunos ya tienen algunos años viviendo aquí y quienes no, pues vamos a adentrarnos un poquito más. Quiero agradecer de verdad la presencia de ustedes y de las personas que nos acompañan en las redes sociales. Por favor, les pido que se sientan en libertad completa por si en algún momento de este conversatorio quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, siéntanse en libertad de interrumpirme y de generar ya la pregunta o el comentario, ¿va? Cuando nosotros hablamos de una máscara, estamos pensando que estamos ocultando algo, ¿cierto? ¿Quién usa máscaras? ¿Alguien que está evadiendo, alguien que está ocultando o alguien que está disfrazando? Pero no necesariamente. Estamos en Michoacán. ¿Y qué pasa en Michoacán? Para empezar, nosotros tenemos varias tradiciones donde usamos máscaras, ¿cierto? Vamos a ubicar las máscaras que utilizamos. Por ejemplo, para empezar, Michoacán es el alma de México, ¿recuerdan? Nosotros vamos a ver que tenemos las máscaras en el Día de Muertos, nosotros nos maquillamos, ya se acerca el Día de Muertos, por cierto. También cuando hacemos la danza de los viejitos, la estamos viendo y estamos viendo esas máscaras que nos hacen ver y mostrar la fortaleza del pueblo purépecha, ¿cierto? Pero no son las únicas máscaras en Michoacán. En Cuitzeo, una vez al año, también están las mojigangas o las tlahualilles en Zahuayo. Nosotros vamos a ver que las máscaras son muy comunes en las tradiciones michoacanas, pero esto es por diversión, por tradición, porque nos dicen que nosotros vemos la muerte de una manera diferente. Algunos piensan que nos burlamos de ella y en realidad no es así. Pero bueno, las máscaras estamos acostumbrados en Michoacán porque piensan las personas que no son michoacanas y que de repente nos empiezan a conocer que en Michoacán nuestro perfil es que somos personas muy sentiritas, nos dicen ollitas de Capula, ¿no? Es decir, que todo nos lo tomamos de manera personal, que queremos aparentar, que cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás?, de manera automática decimos está bien, yo estoy bien. Eso no solamente pasa en Michoacán. En casi todos lados, cuando le preguntamos a alguien, ¿y tú cómo estás?, de manera automatizada dices, bien. Y yo te pregunto, ¿realmente estás bien? En este momento de tu vida, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mundo? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu escuela? ¿Cómo están tus amistades, tu pareja? ¿Cómo estás? ¿Realmente estás bien? Y yo les preguntaría, ¿alguna vez ustedes están conscientes de cuando han vivido depresión o han vivido ansiedad? Posiblemente no se hayan dado cuenta de esto, precisamente porque esa máscara de las que les estoy hablando es
muchas veces una máscara que nosotros mismos nos hemos creado por necesidad. A casi ninguna persona le gusta sentirse vulnerable. No le gustan mostrar las emociones precisamente porque eso habla de esa vulnerabilidad que se vive además como una debilidad, como una parte de ti que quieres disfrazar, que quieres enmascarar. Yo ponía un ejemplo que cuando somos papás y nos sentimos tristes, evitamos llorar enfrente de nuestros hijos, porque si yo lloro enfrente de mis hijos, les estoy mostrando esa debilidad. Y yo lo que les digo es que si tú lloras enfrente de tus hijos, lo que estás mostrando son tus emociones y la gestión que les das a las mismas, porque tus hijos van a aprender que aunque te sientas mal por alguna situación de tu vida, tú te vas a levantar, vas a salir adelante. Y esa enseñanza, si no la tienen de ti, entonces ¿de quién? De otra manera, les estarías enseñando a guardarse las emociones, a seguir enmascarándolas para evitar mostrarlas porque son malas. Y efectivamente, vemos tanto a la ansiedad como a la depresión como algo malo. ¿Y realmente es algo malo? Lo que les vengo a decir el día de hoy es que esta ansiedad o esta depresión que podrías tú haber pasado en algún momento de tu vida o que estás pasando en este momento es un aviso. Te está avisando que algo no está de la manera ideal, que algo te está lastimando, pero ese aviso también te está diciendo que estás a tiempo para hacer algo al respecto, ¿sí? Y en este momento vamos a ver una diapositiva sobre los tipos de depresión y ansiedad más comunes. Y les explico. Hablando de salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras tenemos una especie de Biblias, por así llamarle, para poder utilizar los criterios clínicos diagnósticos que nos van a determinar qué tipo de ansiedad o qué tipo de depresión tienes, ¿sí? Uno de esos criterios está establecido por la Organización Mundial de la Salud del otro lado del charco y el otro está establecido por la Asociación Americana de Psiquiatría de este lado del charco. El de la OMS se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades, por sus siglas es CIE. Estamos en la versión 10. De este lado, el APA es el DSM, en este momento es la versión 5, es el Manual Clínico Diagnóstico de los Trastornos Mentales. En ambos establecen este tipo de criterios para establecer las depresiones y las ansiedades que podemos ejercer. Pero aquí hay otro punto. Para poderlo diagnosticar es necesario un especialista y no cualquier especialista. De manera ideal, un psiquiatra o un psicólogo clínico que esté bien especializado en estos temas. Porque si cualquier persona o alguien que estudió psicología, vamos a imaginar psicología laboral, educativa o demás, puede medio imaginar que algo no está bien con esa persona que tiene enfrente. Pero para poder diagnosticar es bien importante que sea un especialista en la materia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de depresión, normalmente nos vamos a encontrar que las personas que sufren depresión necesitan mínimo estar 15 días con ciertos signos y síntomas que veremos más adelante para poderle llamar depresión mayor. Una depresión menor vamos a ubicar aquí dos cosas, para que ustedes mismos la revisen en su vida. Vamos a medir frecuencia e intensidad. Vamos a imaginar una semana. Yo te pregunto, hoy es martes. Del martes pasado a hoy, ¿cómo has estado en este sentido, no? Tus funciones vitales. ¿Cuáles son las funciones vitales? Comer, dormir, ir al baño, ¿sí? ¿Cómo has estado en esas funciones vitales? ¿Has tenido estreñimiento o has tenido evacuaciones muy seguidas? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tu sueño es completo de inicio a fin? ¿Te despiertas? ¿Te cuesta trabajo dormir? ¿Estás durmiendo de más? ¿Estás comiendo de más? ¿Estás comiendo de menos? Entonces, este tipo de situaciones son las que nos van a enfocar para saber si tenemos alguna de estas, ¿de acuerdo? Cuando decimos un episodio depresivo mayor o menor, nos referimos precisamente a esta parte, que la sintomatología, de acuerdo a la frecuencia o a la intensidad, va a ser mayor o menor y va a tener cierto grado de discapacidad. ¿A qué nos referimos con un grado de discapacidad? Bueno, ¿qué tan funcional eres tú en la vida? Si te levantas,
para ir a trabajar o te imposibilita así de, hoy, yo entiendo, todos nosotros hemos pasado alguna vez que no te quieres levantar para ir a la escuela o para ir al trabajo, eso es normal y no vamos a buscar que cualquier tristeza es llamada depresión o cualquier acelere es llamado ansiedad, porque eso sería un error. Lo que sí les digo es que si ya pasas muchos días en los que ni siquiera te quieres bañar, no quieres comer y demás, entonces sí vamos a estar hablando de esto. Los tipos de depresión y ansiedad más comunes son estos, de acuerdo a las fuentes que les decía de la Clasificación Internacional de las Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud. Aquí me voy a quedar un poquito hablando de la ansiedad con el trastorno por estrés postraumático, que ese es muy común en las víctimas de violencia y en las víctimas en general, ¿sí? Este trastorno es cada vez más conocido, pero aquí les hago el paréntesis porque la persona que lo sufre es la última en enterarse que algo está mal con ella. Los familiares simplemente empiezan a ver cambios de conducta, empiezan a ver que esta persona está sumamente irritable, que cualquier cosita se prende, que no tolera y que además está aislándose. Son personas que normalmente van a evitar salir de su casa o de su trabajo o de donde estén, van a querer como que estar solamente con pocas personas o de preferencia en soledad. Y son personas tan irascibles que es la característica, y hago este hincapié porque en el contexto michoacano este trastorno es cada vez más común, este tipo de ansiedad es cada vez más común y hago ese hincapié precisamente por el contexto michoacano. ¿Cuál es nuestro contexto? Bueno, no lo vamos a minimizar y tampoco vamos a hacer como que no pasa nada, pero son demasiadas las variables como para tocarlas en este día. Lo que sí les digo es que nuestro contexto en gran parte depende de nosotros y no es que tú definas qué nivel de inseguridad hay en el estado o cuánta enfermedad hay en el estado, cuánto COVID o cuántas cosas, ¿no? Pero sí puedes definir en tu entorno hasta dónde te puede alcanzar el contexto. Aquí igual los trastornos de pánico van acompañados mucho del trastorno por estrés postraumático y he visto cada vez más común que dan esas crisis de pánico. Si tú no has vivido una crisis de pánico, no vas a saber de qué hablo, pero si la has vivido, ya has experimentado que sientes que te vas a morir, que te falta la respiración, que hay una taquicardia tremenda, que te falta el aire, pero que quieres salir corriendo, es una desesperación, que quieres como poner una pausa en tu vida y se te hace eterno, eterno. Pero aquí estos trastornos de pánico, si no lo sabes manejar, te van a estar dando cada vez más seguido. Entonces, es bien importante que si tú alguna vez has vivido o experimentado una situación semejante, inmediatamente recurras al especialista para que te enseñe los métodos, las técnicas para poder tener una gestión de ese trastorno y que puedas seguir tu día a día. El trastorno de pánico, igualmente, en nuestro estado está a la alza. Va de la mano, insisto, con el trastorno de estrés postraumático. Por otro lado, hablando de la depresión recurrente es cada vez más común en nuestro estado, al igual que la depresión somatomorfe. ¿Qué es esto? Estamos hablando de las máscaras. Sí, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, pero estoy desmotivada, no tengo ganas de nada, nada me causa placer. Eso es depresión. Y la anedonia, que es como se llama, la ausencia de sentir placer por cosas que antes te fascinaban, es suficiente para poder llamar a este síntoma como una depresión. ¿Por qué? Porque si tú llegas a estar en ese nivel de desmotivación, definitivamente vas a estar como estancado, dicen por ahí, muerto en vida, no sé, en automático, realizando las diversas actividades de tu día a día, pero no vas a dar para más. Con la anedonia basta. Pero aquí en la depresión de nuestro cuerpo enmascarada es que yo estoy bien, pero me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la cintura, la lumbar aquí atrás, me duele la rodilla, en fin, me duele todo. Y entonces aquí yo ya estoy hablando que mi cuerpo está indicándome que algo no está bien, ¿sí? Estas son las dos tipos de depresiones más comunes. Dijimos la recurrente y la del cuerpo. Igualmente vamos a ver cuáles son los signos y síntomas de la ansiedad, para eso tenemos otra diapositiva. Y prácticamente
los signos y síntomas de la ansiedad tienen mucho que ver con nuestro cuerpo, son respuestas fisiológicas. Esto es que una sensación que que mi cuerpo me está indicando, ¿ok? Nerviosismo, agitación, tensión. Hay personas que cuando duermen y despiertan les duele la quijada o la mandíbula, como el bruxismo, que están rechinando los dientes cuando están dormidos. Todos estos son signos de ansiedad. Y aquí voy a hacer otra pausa. Es diferente un signo a un síntoma. El signo es evidente, se observa. Yo puedo ver el signo. Yo puedo ver que tú estás con los hombros caídos, arrastrando los pies, o que andas todo acelerado de arriba para abajo. Es algo visible. El síntoma es lo que la persona está refiriendo sentir, ¿sí? No, pues yo me siento muy mal y sonrío. Pues hay una incongruencia, pero el síntoma solo la persona lo puede expresar, es el cómo se siente. El signo es evidente para todos los demás. Entonces, cuando hablamos de esta sensación de nerviosismo, agitación, tensión, eso sí puede ser evidente, eso sí es un signo. ¿Por qué? Porque la persona puede estar moviendo la pierna, moviendo los dedos, mordiéndose las uñas, fumando muchísimo, qué sé yo, ¿no? Mordiéndose los labios. También entra esta sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, es decir, están en un estado de alerta constantemente. Conozco muchos con trastorno por estrés postraumático que precisamente cada vez que van a un restaurante, y les digo, cada vez que van a un restaurante, se sientan de tal manera que puedan ver la puerta de entrada-salida y puedan ubicar quién entra, quién sale, porque siempre están en alerta. ¿Conocen a alguien así? Bueno, esto también es cada vez más común. El aumento del ritmo cardíaco, ¿ok? La taquicardia, se empieza la sudoración de las manos, a sentir el cuerpo más caliente, empieza esa agitación, la sensación de cansancio extremo, debilidad, como que las piernas les flaquean, como que se van a desvanecer. Obviamente los problemas de concentración. Y si ustedes ya les dio COVID en alguno de estos meses, sabrán de qué estoy hablando. Una de las secuelas del COVID es precisamente signos y síntomas de ansiedad. ¿Qué es esto? Van a tener problemas en la concentración, en la atención, en la memoria. Estas tres funciones cognitivas son básicas y clásicas con las secuelas del COVID. Entonces, de repente vas a estar como medio distraído, distraída, no vas a saber qué onda, a qué ibas, para qué. Y esto es bien importante que tú puedas ubicar. Si tú la tenías desde antes de que te diera COVID, ya es otra cosa, ¿ok? Entonces, igual puedes tener problemas para conciliar el sueño, como habíamos dicho, y estos de gastrointestinales. Es decir, como les decía, un estreñimiento fuerte o que vas al baño, pero así medio suelto, ¿no? Las dificultades para controlar las preocupaciones y la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Fíjense bien, esto de tener la dificultad para controlar las preocupaciones es que de repente y de la nada te llega una idea, ¡pum!, se queda y no puedes dejar de pensar en eso. Te está dando vueltas y parece que no encuentras un switch dónde apagar para que esa idea ya por fin se pueda ir. No sabes cómo resolverla, es algo que está ahí, casi como podría parecer un pensamiento obsesivo que se mantiene sin importar qué. Por otra parte, los signos y síntomas de depresión es esta tristeza que es persistente, la anedonia, que les explicaba que es esa falta de placer por algo que normalmente has disfrutado mucho, la pérdida de energía, los cambios de apetito, oigan, también los cambios de humor son muy comunes en la depresión y también en la ansiedad, la necesidad de dormir más o menos de lo normal. Normalmente en la ansiedad duermes menos y normalmente en la depresión duermes más, ¿sí? Pero aquí, ojo, suele haber un cuadro mixto. Cuando tú tienes ansiedad, digamos que el cuerpo está acelerado y se mantiene al 1000 mucho tiempo, pero no va a aguantar eternamente ahí. Entonces, de repente va a necesitar un bajón y en ese bajón te puede dar cierta depresión, ¿sí?, simulada. Igualmente, cuando estás deprimido, de repente te puede dar ¡fum! Sobre todo los pensamientos constantes son muy característicos en la depresión. La disminución de la concentración,
la inquietud, la indecisión, porque como hay una falta de voluntad muy grande, de repente como que te cuesta trabajo saber qué quieres, qué no quieres, cómo lo quieres, de qué manera, o si quiero o no, mejor me voy, me quedo, ¿qué? Esto es muy, muy común. El sentimiento de inutilidad, culpabilidad y desesperanza es esta parte de no importa lo que haga o deje de hacer, da igual, no importa lo que pase allá afuera, me da igual. Entonces, estos pensamientos también pueden llegar a la autolesión o a ideas suicidas, ¿ok? Y hablando de suicidio, vamos a ver esta parte de los suicidios en Michoacán. Para eso tenemos otra diapositiva. Fíjense que de acuerdo a la Fiscalía y al Colegio de Psicólogos, se ha visto que de enero a junio de este año, aquí en Michoacán, hemos tenido 169. Estoy hablando de junio, ya pasó agosto y estamos en septiembre. 169 suicidios en Michoacán, dentro de los cuales en el mes de febrero de este año hubo 2 sumamente dolorosos porque fueron de 2 niños, uno de 11 y otro de 12 años. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo un niño suicidándose? Y puede mucha gente haber pensado que hubo una simulación, que es una cifra negra. Paréntesis, las cifras negras son todas esas cifras que nosotros no podemos controlar. Ejemplo, si hablamos de violencia familiar, nosotros en la Fiscalía vamos a tener cierto número, en la Secretaría de Salud vamos a tener cierto número, o en la Fiscalía para problemas de violencia familiar vamos a tener cierto número. Pero el número real va a ser difícil de encontrar porque muchas víctimas no denuncian. A eso se refiere con las cifras negras, con todo lo que no se dice. Pero hablando de suicidio, es muy difícil tener una cifra negra porque ya hay un cuerpo, ¿no? Entonces se hacen las investigaciones correspondientes. Hay algo que se llama autopsia psicológica, y la autopsia psicológica no es que tú vayas a preguntarle a un muerto algo, no, es que tú vas a investigar la vida de esa persona cuando estaba y todos los contextos relacionados con ella para poder ubicar si realmente fue un suicidio o no. Estamos hablando de 169 suicidios, 2 menores de 11 y 12 años en febrero, y fue algo muy, muy doloroso. ¿A qué estamos llegando como para que un niño pueda sufrir una depresión a ese nivel? ¿Me explico? Hoy por hoy nos dicen que somos más débiles, que no aguantamos, que somos intolerantes, se habla de la generación de cristal, se habla que de cualquier cosa nos espantamos y que ya queremos terminar con todo y de una vez, ¿no? Igualmente, antes de mayo hubo varios muertos entre los 14 y 16 años. Fueron 7. Si mal no recuerdo, podía haber un poquito más, pero ya con las cifras actuales. Cuando nosotros hablamos de suicidios en Michoacán, hemos visto que hay muchas edades con estas ideas, no solamente son menores. Hay una tendencia para que haya más intentos de suicidio por parte de mujeres, pero quien finalmente sí lo hace son los varones, ¿sí? Si nosotros vamos al hospital psiquiátrico a investigar, nos vamos a dar cuenta que de esas mujeres que lo intentan, pueden intentarlo no 1 o 2 veces, pueden pasar durante un periodo largo con diferentes intentos de suicidio, más las mujeres. Los hombres tal vez lo intentan 1 vez y a la segunda lo pueden lograr más fácilmente, ¿ok? Entonces, las máscaras en la depresión y la ansiedad en nuestro estado nos están indicando que nosotros no solamente no expresamos nuestras emociones, sino que cuando las expresamos a través de algo como conductas que nos están autosaboteando, ¿sí?, o estas ideas suicidas o esa irritabilidad y esa agresividad hacia otros, también podemos encontrar esa gran teoría. ¿Cómo está nuestro estado al grado que nosotros simplemente, ustedes pueden ubicar cuando están manejando en la ciudad, cuánta gente está manejando enojada? ¿Cuánta gente está con cualquier cosita prendiéndose y de la nada ya quieren armar un pleito, un drama, algo, ¿no? Nosotros vamos a ver que esta situación es cada vez, desgraciadamente, más común
Y nos vamos a dar cuenta, además, que en algún momento de nuestra vida, mínimo una vez, hemos estado en ese punto. Pero también te vas a dar cuenta que a pesar de haber estado en ese punto o a través de haber estado en esa etapa, es que tú ahora tienes herramientas nuevas para lograr salir adelante en las vicisitudes de la vida, ¿cierto? Les decía que no toda tristeza es depresión, ni todo acelere es ansiedad. Pero bueno, la depresión tiene sus máscaras. ¿Cuáles son las máscaras? Ya decíamos, una persona que está desmotivada, apática, que está irritable, que está como ausente, como muerta en vida, como que sí va en la vida, pero estoy, pero no estoy, van a ser las máscaras clásicas. Pero aquí en nuestro Michoacán tenemos una máscara todavía más común. ¿Cuál? Irse de fiesta. Ustedes pueden ir a los diferentes lugares donde nuestros jóvenes están asistiendo y se van a dar cuenta que muchos de ellos en realidad tienen una depresión, pero necesitan casi ir al pase de lista, al lugar de moda o a donde sea, con los cuates, qué sé yo, para tratar de llevar el día a día. Ustedes no tienen que echarse un clavado con ellos, simplemente dense cuenta, vean a los jóvenes que tienen cerca, chequen su conducta, ¿cómo están? Muchos de ellos están aislados, muchos de ellos solamente están de buenas con los amigos, pero con la familia están así como que no, me estorbas hasta un lado, ya me voy. Vamos a ubicar que nosotros muchas veces somos los productores de estas conductas. Yo les expresaba que si no les enseñamos cómo expresar las emociones de una manera pues libre, entonces va a ser muy difícil que podamos encontrar la manera de ayudar a nuestros jóvenes. Recordemos que tenemos 5 emociones básicas y si ustedes no vieron la película esta de Intensamente, ¿alguien de ustedes la vio? Sí, ya me dijeron. Ok, estas emociones básicas se llaman básicas porque su autor dice que sin importar de qué país, de qué región, de dónde eres, nosotros, nuestra gesticulación con estas emociones es universal y es la misma. ¿Cuáles son? Asco, y si no se acuerdan cómo se ve el asco, imagínense que se encuentran y que alguien les avienta un pañal abierto en la cara. Esa cara que pusieron es la del asco. Cuando nosotros imaginamos algo, la sorpresa es la otra emoción. ¿Cuál es la otra? Alegría, enojo y miedo. Estas 5 emociones se dice que a nivel universal ponemos la misma expresión, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de depresión y hablamos de ansiedad, vamos a estar hablando de estas emociones, pero prácticamente dentro de estas 5 emociones básicas son 3. ¿Cuáles? Tristeza, enojo y miedo. Se dice que la depresión es justamente mucha ira acumulada, pero normalmente cuando tú te sientes triste, muchas personas prefieren enojarse que ponerse a llorar, pero llega un punto que después de un largo periodo de estar tragándote las lágrimas, entonces llegas a esa depresión. Por eso se dice tanto que la irritabilidad está de la mano con estos trastornos afectivos. Ahora, cuando hablamos de ansiedad y hablamos de ese acelere, podemos ubicar que muchas personas ansiosas son sumamente eficaces laboralmente o en las escuelas o en alguna tarea, ¿sí? ¿Por qué? Normalmente las personas ansiosas pueden tener un perfil de tender al perfeccionismo. Y fíjense en ustedes, ¿qué tan perfeccionista eres? ¿Qué tanto eres de querer hacer todo bien? Todo el tiempo quieres hacer las cosas bien, de la mejor manera. Aguas, porque vas que corres para este tipo de trastorno que va de la mano con la ansiedad. Y a lo mejor tú me dices, ay Jenny, pero pues yo soy súper eficaz, qué bueno, mejor tener ansiedad y seguir adelante, ¿no? En la chamba, tener reconocimiento porque me va muy bien o soy muy eficaz en lo que hago. Sí, está padrísimo, pero te va a cobrar una factura. ¿Y en dónde vas a ver esa factura? Salud. Normalmente en tu cuerpo. Normalmente vas a estar ubicando esa factura en tu cuerpo y va a ser muy rápida.
Al inicio no, pero en algún momento vas a estar que no te aguantas una cosa tras otra de tu cuerpo que se va a estar enfermando. Ahora, con estas 5 emociones, nosotros normalmente aprendemos que son emociones negativas, ¿no? El miedo, el enojo, la tristeza, son negativas. Y yo les pregunto, ¿de verdad son negativas? Porque el miedo te ayuda. El miedo te ayuda y aparece cuando hay una amenaza. Ahora, esa amenaza puede ser real o imaginaria. ¿Y qué creen? Debo tocar este punto sumamente importante. No confíes en tu percepción si estás con depresión o con ansiedad. ¿Por qué? Porque tus emociones están distorsionando la realidad. No confíes en tu percepción, insisto. Si tú empiezas a distorsionar la realidad, tienes depresión, empiezas a creer que nadie me quiere, no le importo a nadie, a todo el mundo le doy igual, chalala, ¿sí? Y con la ansiedad, ¿qué es? Ay, nadie lo hace mejor que yo, tengo que estar en todo, si no lo hago yo no sale bien, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, hay una distorsión. Estás constantemente en esa parte en donde la realidad distorsionada va a hacer que tomes decisiones erráticas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta emocionalidad, si seguimos ubicando esas emociones como negativas, nos va a costar muchísimo trabajo poder salir tanto de la depresión como de la ansiedad. Es bueno poder tener esa expresión emocional. No siempre en la vida nos sentimos cómodos, no siempre estamos contentos ni felices, no siempre estamos bien. Hay cosas que suceden y que nos lastiman. Hay personas que piensan que la depresión es mucho pasado, ¿no? O sea, que tú te clavas en el pasado y que por eso tienes depresión y que tienes ansiedad si te clavas en el futuro. Si eso fuera real, estaría muy difícil. La verdad es que una persona con depresión tiene maleada esa percepción, no importa, del pasado, del presente y del futuro. Todo lo ve como que algo malo va a pasar con la ansiedad, y con la depresión es de, no, pues la vida no vale, o aquí me está yendo mal, las cosas no van a mejorar, todo es una cosa fatal, y van a tener ese pensamiento fatalista. Entonces, insisto en esto de las emociones, de empezar a ubicar. El miedo nos ayuda con esas amenazas reales o imaginarias, pero si es una amenaza real y tú estás pasando por una calle oscura de repente y dices, ay, empiezas a sentir como que la ansiedad te está subiendo el cuerpo, bueno, te está avisando que ahí corres peligro, que tienes que moverte, que tienes que hacer algo, que simplemente no vayas por ahí, ¿no? Y están como todas esas películas que vemos de camino correcto y camino equivocado, y los protagonistas, de acuerdo a la película, se van por el camino incorrecto, se van y se exponen a la noche oscura y qué sé yo, ¿no? Bueno, tú estás a tiempo de poder tomar otras decisiones. Por otro lado, no solamente es el miedo, la ira nos ayuda también a defendernos. La ira es para sobrevivir. Las emociones básicas nos ayudan para sobrevivir. Entonces hay que ubicar la parte sana que cada una de ellas tiene. Y que levante la mano aquí quien sí sabe gestionar bien sus emociones y no se ha equivocado alguna vez al tomar una decisión emocional equivocada. Pues eso sería muy complejo, sería sumamente difícil poder tener algo así. Entonces, si yo estoy preguntando sobre las emociones y estoy viendo que la ansiedad y la depresión aparecen en ciertas etapas de mi vida donde no sé gestionar mis emociones, donde me hace falta lo que tanto hemos llamado como inteligencia emocional, y decimos, ay, bueno, ¿de verdad voy a poder con esto? Cuando la persona está experimentando este tipo de ansiedad o de depresión, no es que no pueda con esto, simplemente es que se siente alcanzada por esto. Muchas veces es difícil identificar cómo salir de una depresión o cómo salir de una ansiedad. Y yo les pregunto, ¿cómo pueden quitarse las máscaras para poder salir de esto? Primeramente, hay que darse cuenta que estás viviendo algo, que estás experimentando un malestar. Las personas que normalmente están tanto en depresión como en ansiedad no ubican o les cuesta trabajo ubicar el origen de su malestar.
Esto es común, esto es normal hasta cierto punto. Por eso es tan importante recurrir al especialista, ¿sí? Aquí hay un problema. Estamos hablando de máscaras en los michoacanos. ¿Cuándo un michoacano va a admitir y aceptar que se siente mal? ¿Ustedes lo admiten y lo aceptan fácilmente? Tal vez necesitan a una persona sumamente cercana para poderle decir, me siento mal. Pero aquí hay otro problema. Cuando la persona es muy cercana o es alguien a quien aman, a quien quieren, no quieren preocupar a esa persona, ¿cierto? Entonces, no dicen nada. Y ahí va la máscara. Porque no sea que se vaya a preocupar y luego ¿qué hacemos? Entonces, malo si son conocidos y malo si son desconocidos, porque de todas maneras yo voy a seguir con mi máscara. Aquí lo importante es ubicar primeramente que tienes esa máscara, si es que la tienes. Y este es un punto bien importante. Yo ya te pasé un tip. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes una máscara? Ok, ya te pedí que ubicaras la última semana de martes de la semana pasada a hoy. ¿Estuviste bien y de buenas? ¿Estuviste bien y de buenas auténticamente o tuviste que sonreír y, ay, sí, hola, y, ay, mucho gusto? Ajá. ¿Sí? Fíjate cómo te relacionas con los demás. Fíjate cómo te relacionas con la gente de tu trabajo. ¿Te caen bien? ¿Te da gusto verlos? ¿Te dan igual? ¿Crees y confías en todos los chismes que hablan? ¿Te has alejado de compañeros de trabajo por chismes? Si yo creyera en todos los chismes que he escuchado, yo creo que no le hablaría ni a mi mamá. Pero aquí nosotros vamos a ubicar cómo estuvimos la última semana. ¿Comiste bien? Piensa en las noches. ¿Dormiste de corrido? Si te despertaste, ¿te costó trabajo volver a dormir? ¿Te tardaste? ¿Cuántos días a la semana? ¿1, 2, 3? ¿Ninguno? Cuando tú empiezas a preguntarte cosas tan básicas como esto, te vas a dar cuenta. Cuando te levantas, te cuesta trabajo levantarte, ya te levantaste de malas, ya no quieres saber nada de nadie, ya estás manejando todo histérico, histérica por la vida. Igualmente, cuando tú tienes una máscara, te va a costar trabajo saber cómo te sientes. Algo tan sencillo como ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Una persona enmascarada no le va a poder poner nombre a su emoción. No sabe cómo se llama. ¿Sí? Entonces, si tú ahorita te puedes preguntar cómo te sientes y puedes contestarte con autenticidad cómo te sientes, palomita. Pero si te cuesta trabajo, ya es un indicador inequívoco que tienes una máscara, para empezar, contigo mismo. Esa es la máscara más difícil de quebrantar, porque nosotros enmascaramos normalmente por heridas que hemos tenido, normalmente por un pasado, normalmente por una percepción en donde nosotros hemos hecho que nuestro corazón, que nuestra alma, que nuestras emociones, que nuestra mente, que nuestras creencias, se vayan volviendo cada vez más rígidas. Y la rigidez habla de ¿qué creen? De una máscara. Entonces, cuando nosotros ubicamos esa rigidez en cualquier término, vamos a poder saber que está la máscara. Ahora, hay niveles. Yo les decía que para poder ubicar el nivel hay que medir dos cosas, frecuencia e intensidad. ¿Ok? Esta semana que pasó, ¿cuántas veces estuviste enojado? Así que ya querías aventar todo. No, pues fueron 3 días. Esos 3 días, ¿cuánto tiempo te duró? ¿15 minutos? ¿Todo el día? ¿Eres de los que pasó algo ya todo el día estás de malas por eso? Ahí estamos hablando de una intensidad.
Ahí es otro factor inequívoco de saber que tienes una máscara. Porque es más fácil andar irritado por la vida que estar diciendo lo que realmente sentimos, ¿ok? Si tú puedes ubicar que sí, efectivamente estás expresando tus emociones y demás, ahora yo te pregunto, ¿las estás expresando a la persona correcta? Muchas veces no decimos lo que sentimos o lo que pensamos a la persona que realmente queremos expresar, por lo que sea, temor, inseguridad, miedo, cuestiones de desapego, de incredulidad, de expectativas, por lo que sea. Si tú por alguna razón en tu vida no puedes expresar directa y abiertamente tus emociones y pensamientos, creencias a alguien, ¿ok? Entonces te pido por favor que lo hagas de una manera indirecta. ¿Cuál es una manera indirecta? Escríbelo. Es solo una sugerencia. Puedes escribirlo, puedes decirlo en voz, pero igual te mandas el audio a ti mismo, ¿no? Entonces, puedes estar ubicando cómo buscar la manera de expresar tus emociones de la mejor manera. Ahora, ¿qué hacer para manejar la depresión y la ansiedad? Ok, en Michoacán se dice que, de hecho, el secretario de Salud dijo que solamente hay 50 psiquiatras en el estado. Son muy pocos, ¿no?, para checar la salud mental. Pero también él comentó, y esto se los digo que lo hizo en agosto, porque esta situación de la salud mental, pues obviamente es un tema que ha preocupado cada vez más, sobre todo porque con el asunto del COVID se fue, el índice de personas con un malestar en salud mental se fue para arriba. Y nos decía el secretario en el mes pasado que el 25% de los michoacanos tienen o van a tener un trastorno en salud mental. Oigan, el 25% es un número altísimo, es un número muy alto. La OMS nos ha dicho que la depresión es uno de los grandes incapacitantes en México. O sea, personas ya con discapacidad por sufrir un trastorno depresivo real, obviamente diagnosticado con algún psiquiatra. ¿Qué pasa? ¿Por qué una persona deprimida no va a poder funcionar en la vida? Bueno, también debo decirles que hay muchas enfermedades que conllevan a una depresión. La diabetes, por ejemplo, va de la mano con la depresión, ¿lo sabían? El hiper y el hipotiroidismo también. Muchísimas enfermedades autoinmunes. Por otro tipo, el cáncer, pues ni hablar, imagínense. Hay muchas enfermedades, hay muchos factores orgánicos que conllevan un cuadro depresivo. Y si los médicos no les explican a sus pacientes que esa depresión es muy posible que sea orgánica o endógena debido a una situación de salud, va a ser todavía más complejo poder tratarla. ¿Cómo tratar la depresión y la ansiedad? Depende del tipo de depresión y ansiedad que tengas. Para esto es importantísimo tener un diagnóstico asertivo para sí mismo dar el tratamiento, ¿sí? Obviamente, cuando a alguien le diagnostican una depresión o una ansiedad, debo decirles y ser muy franca en esto. La depresión y ansiedad no es un estado de voluntad que échale ganas y ya se te va a pasar. Claro que no. Eso es lo peor en la vida que le puedes decir a alguien que sufre depresión o ansiedad. No se trata de echarle ganas, jamás. Es una ofensa eso. La depresión y ansiedad son enfermedades y es como tener diabetes o hipertensión. No se te va a quitar por echarle ganas. Se va a manejar, se va a controlar y puedes estar periodos largos sin antidepresivos o sin ansiolíticos, pero ahí está. Y puede haber detonadores externos o internos que generen un bajón. No significa que en ese bajón te vayas a quedar. También va a durar un rato y se va a pasar, porque aquí todo pasa. Esto también va a pasar. Entonces,
Si ubicamos que muchas enfermedades conllevan a esta parte orgánica, entonces necesitamos un equipo multidisciplinario, ¿sí? Si la persona está sufriendo algún tipo de enfermedad como diabetes, como hipertensión, es importante que esté llevando el tratamiento indicado para ello. Pero a la par es importante que ubique que igualmente necesita cuidar su salud mental. Hay una autora, Louise Hay, que piensa que todas las enfermedades son causadas por las emociones. Ya hemos hablado de esto en algunas ocasiones. Y podemos pensar que, sin importar en tu creencia si es radical o no esta parte, lo que sí te puedo decir es que de manera natural, cuando estamos enfermos, obviamente hay una situación emocional que conlleva esta enfermedad, ¿sí? Pero ahora, independientemente de qué es primero, sí les puedo decir que nosotros no podemos estar luchando fácilmente y solos contra algo orgánico. ¿Qué hacer? Les he insistido, es importante ir al especialista. Nuestro secretario de Salud ya nos está diciendo, 25% de la población que tiene o va a tener un trastorno mental. Hay 27 hospitales gratuitos en nuestro estado. Si tú no estás aquí en la ciudad de Morelia y estás en algún otro lado escuchándonos y demás, bueno, ubica por favor en dónde está el hospital de salud más cercano, ¿sí? Salubridad, ¿dónde está? Si estás en otro lugar, si es de noche, los 365 días del año, las 24 horas, tú puedes marcar al 911 y te van a atender. Si tienes una crisis de ansiedad, si tienes una crisis de depresión, te van a atender. Aquí en Morelia, en el hospital psiquiátrico, ya se vio que te puedes ir a ubicar ayuda, a solicitar ayuda ahí al hospital y dependiendo de si es una situación de extrema urgencia, te pueden incluso mantener ahí durante 72 horas si es una crisis fuerte de depresión o ansiedad. Estos servicios son gratuitos, ¿sí? No hay pretextos. Nosotros podemos hacer algo para nuestro autocuidado, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguno de ustedes por allá el público en las redes sociales tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer? Aquí en el teatro, ¿tiene alguien alguna pregunta que hacer? Mande. ¿Cómo puedes sanarte cuando estás viviendo? ¿Cómo puedes lograr sanarte? Tanto orgánicamente me queda claro por lo que tú dices, recurriendo a las áreas especializadas de lo que estás sintiendo. Pero ¿cómo puedes sanarte cuando estás viviendo las 24 horas del día una relación con una persona enferma mental, longeva, que es tu madre, ¿sí? Y que tú eres la única cuidadora de ella? Los estados que tú has estado manejando, yo los estoy viviendo. Los últimos 3 años han sido un infierno. Ha sido ansiedad, que es la que me domina y que es la que me ha sacado adelante, lo que tú decías, la que me ha hecho activa, la que me ha hecho buscar y resolver. Pero estoy en un límite, Jenny, en un límite. Ya estoy agotada, estoy breakout, no tengo alternativa, ¿sí? Y mi madre se llama Dolores, pero le he puesto la Sarita, porque cae y resucita. Cae y resucita, y yo ya no puedo más. ¿Qué me ha traído? Y lo que tú estás diciendo, que lo tomen todos en consideración. Yo era sana hasta hace 2 años. Ahora soy diabética, soy hipertensa, tengo EPOC, eso es mío, porque fumé. ¿Sí? Tengo arritmia cardíaca, tengo artrosis de rodilla, y la que también heredé fue la artritis reumatoide. ¿Sí? Y aún así, te juro que todos los días lucho y me quito caretas. Y grito cuando tengo que gritar y me desespero. Lo canalizo desgraciadamente con alguien que no se puede defender. Lo canalizo y tengo que además entrar en un círculo vicioso en el cual llega no el arrepentimiento, te lo juro que no, porque sé que así me sano, pero la culpabilidad sí. La culpabilidad porque no debí reaccionar así, porque no le debí decir así, porque no le debí. Pero yo ya estoy en la línea, Jenny, en la línea.
No puedo irme las 72 horas al psiquiátrico, a mí no me asusta. Cuando he pedido ayuda psiquiátrica me han dicho, tenemos que mantener controlada a tu mamá, y me han dado medicamento para mi mamá. A mí lo único que me han dado son pastillas para dormir, y no puedo dormir porque tengo que estar cuidándola. ¿Sí? ¿Cómo me puedo sanar, Jenny? ¿Cómo? Lamento mucho la situación que estoy viviendo. Puedo entender que eres la única que puede estar cuidando a tu mamá. No te preguntaré si tienes familiares o demás. Me queda claro que tú eres la única que puede estarla cuidando. Me queda claro que no te puedes mover a ningún lado. Vives con ella, estás alerta de lo que ella necesita y tú sacrificaste tu vida para estar para ella y con ella, quien es muy posible que además esté tan enojada con la vida que te esté haciendo la vida de cuadritos a ti. Y entonces, aparte de cuidarla, tienes que tolerar su mal ánimo, sus agresiones y demás, porque estar enfermo también implica estar agrediendo a nuestro grupo familiar. Lamento mucho que estés viviendo esto y esto es lo que te puedo decir. Sí, es más que urgente que tomes una psicoterapia. Jenny, no tengo tiempo, no puedo salir de mi casa, ahorita me robé nada para poder estar aquí. Yo hace rato les bromeaba a ciertas personas que los depresivos no iban a venir, están tan deprimidos que se quedaron en sus casas. Pero quiero que sepas que claro que puedes tomar ayuda. Cada vez habemos más psicólogos y más psiquiatras que estamos en línea sabiendo de las diversas situaciones que está viviendo la gente. Necesitas ser escuchada, necesitas un proceso psicoterapéutico. Sí, me parece genial que te estén dando algo para dormir. No, entiendo perfectamente que no quieras tomarlos para estar alerta de lo que esté pasando con tu mamá. Pero sí es bien importante que tomes un tratamiento psicoterapéutico porque estoy segura que tienes una historia de vida muy profunda, muy fuerte, que no es una cosa, que son varias, que no es de la semana pasada ni del año pasado, que ya llevas un largo tiempo ahí y es bien importante poder tomar este proceso con la seriedad correspondiente. Entonces, yo te propongo que empieces allá un psicoterapeuta y yo buscaría en tu caso que fuera en línea por si alguna vez no puedes salir, pero que tú sigas y continúes en ese proceso. Porque no me atrevo a darte instrucciones así tan claras y precisas por desconocer el caso a fondo y a profundidad, pero sí es importante esto. Agradezco muchísimo que compartieras tu sentir, sé lo complicado que puede ser y de verdad, pues ahí estoy a la orden, ¿sí? Gracias a ti. ¿Alguien más allá en nuestras redes sociales, por aquí? Sí, gracias. Bueno, dos preguntas, doctora Jennifer. Ok. La primera, bueno, hace más de 20 años, al menos yo vengo leyendo que, bueno, las enfermedades mentales van a ser el problema futuro y los problemas psicológicos hace más de 20 años, porque obvio se veía viniendo una globalización donde cada vez hay más vehículos, más problemas sociales. Entonces, bueno, venía leyendo desde hace tiempo esto. Mi pregunta aquí en concreto, no sé más del tema, debido a esta globalización, estos problemas que cada vez se ven más frecuentes, cada vez se ven más suicidios y luego si vemos que los estados como los de tercer mundo, que nada son garantes de esto, bueno, también vimos aquí en Michoacán donde desaparecimos una institución que yo inmediatamente sin ser experto en la materia dije, se vienen suicidios y luego al rato, perdón que lo diga, o se vienen problemas psiquiátricos y al rato una persona priva de la vida a sus hijos y socialmente todo el mundo se vuelve loco y no sabe del tema y le grita a las redes sociales que asesina sin saber que viene de un problema orgánico, la verdad. O sea, increíble el desconocimiento social. Mi pregunta es, en estos problemas actuales, en esta globalización, ¿cuáles son las edades más frecuentes? Son dos preguntas en donde se ven estas ansiedades y depresiones. Y la segunda, bueno, también es cierto que, bueno, no sé si sea normal, voy a poner un ejemplo, yo ayer tuve una actividad de 18 horas trabajando, que después de esto uno busque, pues,
eliminar o a bajar esas ansiedades. La verdad, bueno, en el caso concreto, me gusta tomarme algunas cervezas, por ejemplo, fin de semana. Tengo aquí 1 o 2 amigos que sé que comparten esa afinidad conmigo, aunque lo negaren. Ya los está quemando, doctor. No, yo no dije quién, jugar fútbol, tenía mucho que no jugaba, pero me doy cuenta que eso me relaja mucho, mi ansiedad bastante. Y, por ejemplo, también correr, ¿no? Entre otras actividades. No sé si sea normal o no sea normal en la pregunta. Para estas ansiedades, tratar de relajar el cuerpo en esto. Serían las 2 preguntas. Claro que sí. Normalmente, durante mucho tiempo, las edades más comunes para tener depresión y ansiedad oscilaban entre los 24 y 39 años de edad. ¿Qué creen? Precisamente en este mundo globalizado del que estamos hablando, de este asunto del COVID que vivimos de manera mundial, tantos problemas económicos, mentales, tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos queriendo y sin querer, con y sin permiso. Entonces, claro que sí, ha habido una serie de situaciones. Hoy por hoy está globalizado. Hace rato que les hablaba el par de niños que en febrero de este año cometieron suicidio en nuestro estado. Dices, cada etapa de vida tiene sus propias situaciones a resolver. Cada etapa de vida, desde que nacemos hasta que morimos, tiene sus propias situaciones a resolver. En la tercera edad, si viviste más o menos bien, tú dices, me puedo ir en paz. Pero si no, vas a estar así como irascible, quejándote de todo, ya no quieres saber nada de nadie y vas a estar con una situación de quererte ir, de depresión y de ansiedad. Es muy común en la tercera edad tener depresión y ansiedad aunado a los diferentes. Ahora, hay tipos de demencias seniles que se pueden confundir. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico diferencial, porque un tipo de depresión y otra podrían parecerse, porque una cuestión puede ser orgánica puramente y otra no. Normalmente están mixtas, están revueltas, pero hay que darle prioridad a qué hay que tratar primero, ¿sí? Cuando conmigo llega alguien que tiene depresión y ansiedad, yo tengo que canalizar a psiquiatría y después de estar un mes en tratamiento psiquiátrico, viene conmigo para empezar a trabajar con esa persona. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a trabajar con alguien que me dice que tiene depresión o ansiedad sin poder controlar la parte orgánica, no le voy a poder ayudar. Entonces, sí, decíamos, normalmente hasta los 39 años y después de los 20 y tantos, pero últimamente y actualmente las cifras están cambiando. Y dependiendo de la etapa de vida, va a ser tu tipo de depresión o la causa de tu depresión. ¿Sí está bien así, doctor? ¿Más o menos? ¿Sí, sí? Ok. Por acá nos preguntan, ¿se puede vivir con ansiedad o depresión? Suponemos que tengo algunas de estas. Nunca he ido a un psicólogo. Ok, claro que puedes vivir con ansiedad o depresión durante años, ¿cierto? El asunto es, ¿de qué manera quieres vivir? Si tú quieres medio vivir, pues vas muy bien sin ir a un psicólogo. Pero, y no te digo que el psicólogo sea la salvación, la panacea, no. Puedes hablar, puedes ir con un sacerdote, pero sí, lo primordial, insisto, hablando específicamente de trastornos del ánimo, es un psiquiatra. Eso no es negociable. Oye, pero es que, y aquí está el mito y el tabú, yo no quiero empezar a tomar algo porque me voy a hacer adicto, adicta, y entonces ya luego. Ok, si no confías en esta parte, debo aclararte. Hay fármacos muy suaves, hay moduladores del ánimo muy suaves. Imagínate que un día te caes y te rompes una pierna o un brazo. Mientras tú estás curando esa pierna o ese brazo con un yeso, eso sería el tiempo que durarías tomando un fármaco, pensando la mejor manera, ¿no? Si ya quedó muy mal, bueno, pues
La medicina ha avanzado tantísimo que si a mí me dicen que con un fármaco ya voy a estar menos mal, perdónenme, pero yo voy, claro que sí. Ok, si no es por ahí, no confías en esa parte, también hay tratamientos homeopáticos, hay tratamientos naturistas. El asunto aquí es que hagas algo al respecto. ¿Se puede vivir? Sí, claro que se puede vivir de una manera caótica. Yo te recomiendo que si quieres una calidad de vida, busques inmediatamente ayuda. ¿Alguien más? Mi esposo vivió un episodio fuerte. Estuvo en un estado crítico por un problema médico. Ahora le da miedo comer algunas cosas y fuma mucho. No duerme y a veces siento que nos arrastra toda la familia. ¿Cómo lo podemos ayudar si ya ha ido a psicólogo? Ok, hay muchos tipos de terapia. Aquí el primer tip es que con el terapeuta que tú te sientas en comodidad, ahí es. Si tienes dudas del psicoterapeuta que estás viendo, muévete. Hay muchos tipos de terapia. Habemos muchos tipos de personas y no todas las terapias van para todas las personas, ¿sí? No voy a decir exactamente cómo, tú vas a decidir con quién ir. Ahora, a mí me queda claro, con esto poquito que leí, que este hombre, pues obviamente está viviendo secuelas, no estoy segura de qué enfermedad tenga, pero la ansiedad, claro que la tiene. Y seguramente por tener ansiedad es muy posible que tenga el cuadro mixto de ansiedad con depresión, que cada vez es más común, como les explicaba. Entonces, aquí la recomendación es primeramente ubicar si él quiere ser ayudado. Fíjense que hablando de la familia, la pareja, los hijos, los amigos, cuando tenemos a alguien amado, a alguien querido, cercano a nosotros que está sufriendo depresión o ansiedad, es bien complejo, porque por mucho que tú quieras ayudar a esa persona que amas, si esa persona no está dispuesta, si no se ha dado cuenta que necesita ayuda, van a estar bien difíciles las situaciones. Aquí a veces hay que vivir cosas así de fuertes para poder despertar y hacer algo al respecto. Pero muchas veces la persona puede estar atacando a su familia constantemente sin darse cuenta de cuánto está lastimando a los seres que ama. Bueno, sí es importante que él esté consciente de lo que está afectando a la familia. Si no está consciente, yo solamente les digo y les recomiendo que tomen un poco de distancia. ¿Cómo es esto de tomar un poco de distancia? Cuando tenemos las cosas muy cerca, aquí en la frente, no las vamos a ver. Que alguien me diga dónde está mi línea ni sé de líneas, pero dónde está mi línea de la vida o algo. Mientras yo la tenga aquí en la frente, no la voy a poder ver. Necesito alejar la palma de mi mano para poder ubicar las líneas que están aquí, ¿sí? Entonces, cuando estamos de cerca con alguien que está viviendo una situación así, ni la persona se va a dar cuenta. Necesitas distancia. Oye, ¿y cómo voy a tomar distancia si vivimos juntos? O sea, ¿nos vamos a separar o qué? Busca la manera. Es bien importante y para eso están los psicólogos y los psiquiatras. Para eso estamos, para poder ubicar esta distancia, aunque sea emocional, y el aunque es entre comillas, para poder ubicar a cada uno de los elementos en una familia, en una pareja, y que puedan ubicarse como espejo de qué es lo que están viviendo consigo mismos y qué es lo que están provocando en los demás. Es imposible convivir con alguien sin que te afecte. No, sí, que la meditación, que el yoga, que yo soy desapegado, desapegada, que chalala. No, somos humanos. Lo que hagamos o dejemos de hacer afecta a los que tenemos cerca, especialmente a los que amamos y a los que nos aman. Es inevitable. Luchar contra la naturaleza humana no está tan padre. Entonces, yo aquí recomendaría, es muy posible que él sí esté arrastrando a toda la familia. Por favor, si ya fuiste con un psicólogo, trata de cambiar, pero primeramente aquí te recomendaría a un psiquiatra. Desconozco la enfermedad que tenga él, pero sí es bien importante ubicar la parte orgánica y mantenerla un poquito más controlada para dar el segundo paso de la terapia. Si él no confía en psicoterapia, va a ser difícil.
Y ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo no estoy loco, no estoy loca, yo no voy, bla, bla. Va, poco a poco hemos aprendido a ceder más. Pero sí es bien importante que él, específicamente él, confíe en su psicoterapeuta, que vaya con quien se sienta cómodo, porque si no, no va a poder avanzar y va a seguir arrastrando a la familia. Entonces, bien importante esto, buscar ayuda profesional, específicamente con un psiquiatra. Les pregunto, ¿tenemos alguna otra pregunta con nuestro público en las redes o con ustedes aquí presentes? Wow, 7-7. Miren, soy súper puntual. Denle un aplauso entonces, por favor. Si ya nadie va a preguntar, pues todos apláudanle, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Mira, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en conjunto siempre con el Teatro Matamoros, te queremos dar una constancia por haber participado el día de hoy en los conversatorios Michoacán. Es poco, pero es trabajo en esto, entonces te doy tu constancia. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que estaría muy bien que pudieras, no sé, decirles dónde te pueden encontrar para, no sé, contratar tus servicios, preguntas, dudas, qué sé yo. No, bueno, me pueden encontrar en mi página del Face, que es DRA, o sea, doctora, Jenny con JN Reynoso. Ahí les puedo contestar lo que necesiten. La mayoría de las veces cuando me contactan, yo canalizo. Canalizo porque luego estoy muy saturada de actividades, pero con gusto ahí estoy. Va de nuevo, es doctora Jenny con JN Reynoso. Y ahí me encuentran. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias al público en redes aquí. Espero que se hayan podido llevar algo de esta pequeña charla y pues con Claro. gusto. Es la intención. Entonces ya saben, en redes sociales ya les dijo cómo contactarla. Agradecerles bastante por haber asistido y recordarles que en 15 días volvemos a tener otra sesión de Conversatorios Michoacán. Recordarles que nos ven por el 16.1 de señal abierta, 116 de Megacable, 16 de Total Play, 13 Telecable y aquí en Morelia en FM 106.9. Somos el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias. Gracias a los maestros de la iluminación que están allá arriba Sí, siempre. gracias. Gracias al Teatro Matamoros y recuerden todo el sistema al pueblo. Muchas gracias.